Mis queridos amigos y hermanos, gracias por estar de nuevo allí ante su dispositivo para conectarse con nosotros a través de Vida TV Play y la posibilidad que tenemos nosotros acá en Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, para hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Cargamentos que en esta oportunidad tienen que ver con un comentario al cual he titulado El Gran Testimonio. Repito, el gran testimonio. ¿Por qué el gran testimonio? Bueno, la iglesia ha tenido la gran responsabilidad de la gran comisión. Y esta gran comisión fue dada por el Señor Jesucristo en sus últimos días de ministerio aquí en esta tierra. ¿Cómo? Y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la gran comisión. Ese es el gran trabajo de la iglesia. Y la iglesia surge en medio de de un tiempo de la historia en el que los teólogos la han llamado la gracia, aunque siempre ha existido la gracia. Pero este tiempo de gracia es porque tiene un ribete para ser interpretado de cómo es que los gentiles estamos formando parte del beneficio de la gracia de Dios. Y esta es la apertura que no se esperaba a Israel. Esa apertura no se la esperaba a Israel. Israel entendía, de acuerdo a lo que había recibido en la ley, las profecías y todo lo que estaba en las escrituras, era con relación a ellos. Y que el reino de Dios se iba a establecer a Israel, iba a tomar la preponderancia, el dominio, el control juntamente con el Señor, y ese es el reino de Dios. Pero no contaban con la astucia de Dios. El plan de Él es eterno, y en el plan eterno están todos los seres humanos, porque por todos murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice a todos, no a algunos, a todos. Esto no se lo esperaba Israel, y por supuesto esto se sigue manteniendo porque luego entendemos en las cartas paulinas básicamente, donde Pablo expone un misterio que es la restauración de Israel. Mientras no suceda la restauración de Israel, Israel va a tener una postura, una posición, una interpretación identificada con lo que estamos hablando. Ellos no ven esta gracia, ellos no ven al Mesías por ningún lado. Todavía para ellos no ha venido el Mesías prometido, puesto que el Mesías está relacionado, la idea del Mesías, desde la perspectiva judía. El Mesías tiene que ver con la legitimidad de funciones tanto del sumo sacerdote como del rey. Esa es la idea del Mesías. Entonces, no tiene cabida al Señor Jesucristo desde su perspectiva, y sigue estando así hasta el día de hoy. Israel, mientras tanto, ha pasado por una gran cantidad de momentos difíciles en la historia, y comenzó, por ejemplo, como por el año 70 de la era cristiana, en la que Roma, a través del general Tito, llega, sitia la ciudad, ocasiona una cantidad de muertos, destruye, y hay una diáspora por el mundo de parte de los judíos. Luego vemos durante toda la historia cómo Israel ha venido estableciéndose en diferentes partes del mundo, pero en todas era perseguida, naturalmente, porque hay promesas en ese pueblo o sobre ese pueblo. Hasta que se estableció el 14 de mayo de 1948, donde surge otra vez Israel como nación. De allá para acá le ha costado muchísimo esa independencia, esa renacionalización, por decir algo, en medio de un pueblo
que él ha presionado y la ha hostigado. Y como Israel no tiene el recurso que tiene la iglesia, tiene que defenderse a punta de disparo, a punta de misiles. No tiene el recurso de la paz, porque el único que trae la paz se llama Jesucristo, en virtud de la presencia del Espíritu Santo de Dios, al cual han rechazado durante más de 2000 años. Entonces, al no tener el Espíritu Santo, no hay recursos de paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Si ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, puesto que no han recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios está sobre ellos, garantizando el pacto que hizo desde Abraham, garantizando de que lo que Dios le prometió a Abraham lo va a cumplir. ¿Por qué hablo yo del gran testimonio? Porque el gran testimonio de Jesucristo como el Mesías lo va a tener que dar el mismo Israel. Pero esto sucederá ¿cuándo? Cuando suceda el rapto. Y el rapto es otro misterio que le es revelado a la iglesia, específicamente sobre el apóstol Pablo, que quién fue quien habló de esto, Pablo, en reiteradas oportunidades, pero es un misterio, porque es para la iglesia. La iglesia, al pueblo de Israel, se le habló a través de Daniel, de acuerdo a lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27, que se habla de ese punto tan tratado como es las 70 semanas de Daniel. Bueno, la iglesia no va a tener que pasar por la gran tribulación, o por lo menos por la 70ª semana. La iglesia no va a tener nada que ver con eso, porque la iglesia no va a estar. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, por revelación del Señor Jesucristo, lo dice, que la iglesia no está puesta para ira. Nosotros, dice Pablo, no estamos para ira, para la ira venidera, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación. Este título de El Gran Testimonio se trata de eso. Ahora, ¿por qué Israel mantiene esa posición tan dura, tan firme, en no aceptar que Jesucristo es el Señor? Si usted escucha a través de las redes o ve, porque ya hay una gran cantidad de programas a través de las diferentes plataformas donde se proyecta el pensamiento del judaísmo, y el judaísmo es la religión de los judíos. Entonces ellos manifiestan el sentido con el cual debe abordarse la Biblia, y especialmente la Tanaj, que es el contenido de lo que es el Antiguo Testamento, donde lo más importante es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los que escribió Moisés: Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. Esto es lo más importante para un judío, la Torá. Esa es la inspiración. Los saduceos, por cierto, reconocen eso. Lo que tiene lo que tiene que ver con el Ketubín, lo que tiene que ver pues con los salmos y el resto de los profetas, es en menor grado de importancia que la Torá. No es como los cristianos, que toda la Biblia es inspirada por Dios, esa es nuestra perspectiva, toda es importante, y que el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar a través de esa palabra la verdad de Dios. Así no es el pensamiento judío. Y voy a referirme en esta oportunidad a lo que dice en el capítulo 52, verso 13 de Isaías, donde dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Luego, todo el capítulo 53 de Isaías está hablando del Señor Jesucristo, es lo que nosotros entendemos. Los judíos no lo ven así, el judaísmo no lo ve así. Uno puede asombrarse, sorprenderse. ¿Cómo es que a estas alturas los judíos no pueden visualizar allí al Señor Jesucristo? Dios me dio la oportunidad de visitar a Israel por allá casi en el año 90, específicamente cuando cumplió 40 años como nación Israel. Y estuve, obviamente, fui llevado a unas actividades, unas enseñanzas, me llevaron por algunas partes estratégicas del territorio, los visitamos, compartimos y, y obviamente uno hace las debidas preguntas. Tuve la oportunidad de visitar el mercado en Jerusalén, en fin, visitar muchas ciudades, lugares. Y esto me permitió percibir que un altísimo porcentaje de la población no tiene a Jesucristo como algo importante para su fe. No. Es más, el judaísmo que hoy se ha expandido por todo el mundo, donde hay inclusive naciones, entre ellas, por ejemplo, México, donde hay gran cantidad de judíos y personas muy entendidas de la historia, son muy buenos en la exégesis, en la interpretación textual, eh, porque es toda una cultura que desde muy temprana edad se dedican al estudio de la Torá y del resto de los libros que configuran los 24 libros que envuelven todo lo que es el Antiguo Testamento o la Tanaj. Entonces, esa juventud hoy se expresa a través de las redes sociales y tienen programas muy interesantes, a los cuales yo escucho, porque es muy importante la forma en la que ellos tienen la historia y cómo ese pueblo ha superado todas las vicisitudes que se le han presentado y han permanecido. Eso es algo que de no estar Dios de su lado, no pudieran ser. Es por esto que cada vez que nosotros vamos a las escrituras y nos damos cuenta de la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel, bueno, nosotros decimos, nosotros qué afortunados somos. Porque a partir del día de Pentecostés nace la iglesia y nace la oportunidad de que los gentiles puedan participar del evangelio, que es el método que Dios ha establecido para que el reino de Dios sea instaurado en esta tierra. Esa es la gran comisión que tiene la iglesia, porque el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene para el mundo entero, se las tiene que dar en la iglesia y están establecidas en la escritura. Y que, por cierto, el centro de eso es lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, los versículos que van del 1 al 4, donde habla de que el evangelio, su centro, su núcleo tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, cuando él fue sepultado, resucitó y ascendió. Esa parte es la parte central de lo que es el evangelio, las buenas noticias. Entonces, la forma en la que lo ve ahora el cristianismo, así no lo ve el judaísmo. Pero nosotros venimos del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos estudian el Antiguo Testamento. Y es interesante cómo ellos, por ejemplo, hablando de Isaías en el capítulo 53, donde se habla claramente desde la perspectiva cristiana que ese es el Señor Jesucristo, pero ellos no lo ven así. Permítame compartirle algunas cosas. Y para ello, obviamente, tendría que leerle esa porción que dice el capítulo 53 de Isaías, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, en términos futuros, subirá
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay para él, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los gentiles, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y continúa el pasaje hasta el versículo número 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Bueno, no visualizar allí que es Jesucristo, que es el Mesías, que esto fue escrito 700 y tantos años antes del Señor Jesucristo, y no entender que es de él, tiene que tener alguna explicación tan lógica para el judaísmo, que ellos todavía se aferran en no creer que el Mesías vino, por muchísimas razones. Ellos dicen que el capítulo, o desde el capítulo 40 hasta el 55, eso fue escrito por otro Isaías, que no es el Isaías profeta del cual se le asocia la autoría de ese libro. Que eso está comprobado, así defienden ellos, hacen apología de su posición, de su interpretación escritural, de que esos capítulos que van del 40 al 55 están enlazados. Y es cierto, usted los lee y se da cuenta de que hay una forma única, bien hilada de pensamiento, en donde usted concluye que están bien conectados desde el 40 hasta el 55, y que una explicación de esto lo da el capítulo 30 del mismo Isaías. Ahora, permítanme decir, ellos dicen, número uno, que se trata de otro Isaías, y que esos capítulos fueron insertados en lo que escribió el verdadero, por decir algo, Isaías profeta. Pero que la síntesis de eso está en el capítulo 30. Y que si hay algunos versículos que aclaran de quién se trata, del que están hablando, del siervo sufriente, es lo que dicen los versículos que van del 1 al 3 del mismo capítulo 40. Y permítanme compartirse. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Estos últimos dos versículos, la iglesia, el pensamiento cristiano, el pensamiento neotestamentario, lo asocia de inmediato a Juan el Bautista, porque él fue quien preparó el camino. Y los dos, pero ellos dicen que el capítulo 40, versículo 2, es donde está: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. ¿Esto está asociado con qué? Bueno, para ello, Israel, al pasar 70 años en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor y estuvieron allá todos esos años, todo lo que sufrieron, todo lo que fue destruido en ese momento cuando fueron llevados cautivos, que la ciudad quedó desolada, y más que quedaron algunos pobres, y entre ellos Jeremías, el profeta Jeremías, quien no fue llevado a Babilonia. Entonces ellos dicen que el siervo sufriente, de acuerdo a lo que dice también algunos otros pasajes de Isaías, el siervo sufriente se trata de Israel. Israel. ¿Por qué? Por lo que está establecido en la misma Biblia. Esa es la posición del judaísmo. En la misma Biblia dice que cada cual pagará su pecado. Y eso lo dicen precisamente las escrituras. Y ellos dicen que Israel, los errores que cometió, los pecados que hizo de no plegarse a lo que estaba establecido en la ley, eso los llevó a la cautividad de Babilonia durante 70 años, profetizado por Jeremías. Cumplidos los 70 años, todo el sufrimiento que ellos tuvieron, entonces regresaron. Eso significa el perdón. Y ese siervo sufriente se refiere a todo el pueblo de Israel. Bueno, ¿y quién nos saca de allí? Esa es la interpretación. Ahora, cuando llega el tiempo de la aparición del Señor Jesucristo, nosotros creemos que ese es el siervo sufriente, porque dentro de la visión teológica está la posibilidad que en la interpretación de las escrituras, cuando se hace la exégesis, cuando se hace un análisis profundo y especialmente de la mano con el Espíritu Santo, nos encontramos que en la Biblia muchas de las profecías, y sobre todo antiguas testamentarias, tienen que ver con el doble cumplimiento de muchas palabras, de muchas promesas, tienen doble cumplimiento, uno de inmediato y otro a posteriori. Es por ello que el pueblo de Israel todavía se mantiene firme creyendo que Jesús no es ninguna persona trascendente para su fe. Ellos todavía están a la espera del Mesías, porque el Mesías tiene que ver con la parte del sumo sacerdote y tiene que ver con el rey, su legitimidad en las funciones que debe tener. Ellos dicen que Isaías 53 no se trata de ningún Mesías porque no existe la palabra Mesías como tal. Eso lo ha introducido el pensamiento cristiano. Bueno, entonces, analizando yo todas estas cosas allí humildemente, lo que me atrevo es a compartir con ustedes a través de este tiempo de Vida TV, es que entonces el pueblo de Israel, los pecados, los superó cuando los pagó por 70 años en Babilonia y luego regresó y fueron perdonados. Esta es la razón por la que el último libro de la Tanaj es Crónica, y no como en el caso del arreglo que hizo Dios a través de las personas y de los editores a lo largo de la historia, no solamente los escritores, sino los editores, porque los que escribieron es inevitable. Se habla de más de 40 hombres que escribieron la Biblia, pero la mano de Dios está también en los que editaron, en los que hicieron compendios, en los que reunieron, en los que construyeron el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Allí está metido el Espíritu Santo de Dios. Y si hubo un tal Isaías, que no es el Isaías profético del que ellos dicen que es el original, que insertó los capítulos que van del 40 al 55 allí, para que luego los cristianos en el futuro hablaran de Israel, del Señor Jesucristo, entonces eso es parte de lo que hace Dios. ¿O qué creen ustedes? Es que Dios no ha estado mezclado en el trabajo
que le ha dado a los hombres, como poniendo como peso en sus corazones el escribir a lo largo de los siglos y de persistir en reunir la palabra de Dios, hoy se consiguen a través de las tantas recuperaciones de las escrituras de Dios. Hoy hay más de 25.000. Y no con ese número contaron quienes escribieron, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que utilizaron pocos textos para llevarnos al castellano la voluntad de Dios hecha Biblia. Hoy se cuenta con más de 25.000 escritos, unos completos, otros parciales. Y todo esto es porque Dios ha estado pendiente de esto. Hasta que a usted, mi querido amigo y mi querido hermano, le han depositado en su mano, inclusive a bajos precios, que han sido subsidiados para que a un bajo precio usted pueda tener en su mano la Biblia. Eso es Dios trabajando, para que nadie pueda decir, ay, a mí, yo no sabía nada, no sabía nada. Eso es cuando usted estudia en la teología, lo que tiene que ver con eclesiología, usted se da cuenta cuán paciente y misericordioso ha sido el Señor para que hoy tengamos en nuestra mano la voluntad de Dios, el plan de Dios maravilloso. Usted y yo debemos sentirnos gozosos de formar parte de la iglesia, del tiempo que Dios le ha dado a todos los gentiles para que configuren el cuerpo de Cristo, y que la Biblia lo llama de unas maneras tan especiales, que es la novia, la esposa, con promesas insólitas, maravillosas, sublimes. Y nosotros formamos parte de eso, tan solo por reconocer a Jesucristo por nuestro Señor y Salvador. ¿Qué le parece? Bueno, el pueblo de Israel, en un momento determinado, ¿qué harán con estas escrituras? Por ejemplo, comparto con ustedes en el capítulo 51 del mismo Isaías, por cierto, donde dice en el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ahí estábamos nosotros acomodados ya, desde la mentalidad de Dios. Dice en el versículo 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Eso de la perpetuidad, eso es que no perecerá, se trata del plan de salvación. Y no puede ser referido a un perdón porque fueron cautivos durante 70 años, porque entonces le estaríamos dando fuerza al asunto de los que muchos hablan, del purgatorio. Entonces purgaron en vida y algunos entregando su muerte por los pecados cometidos. No, eso no es así. Sin embargo, hoy, mire, cada cual pagará por sus pecados, dice el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que ellos dicen que nadie puede sustituir, es decir, no existe la expiación, no existe que haya un Mesías que va a cargar con los pecados de nadie, porque cada quien va a pagar por su propio pecado. De manera pues que queda exenta la posibilidad, queda fuera la posibilidad de que haya alguien quien pueda pagar por los pecados del mundo. Cuando Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, para que forme parte del plan de la justificación, del perdón de todos los pecados, los cometidos, los que se cometen, los que se cometerán, porque todavía seguimos cometiendo pecados. Pero no nos deleitamos, como lo decíamos en el programa anterior. No nos gozamos, no nos deleitamos en cometerlo, nos entristecemos más bien. ¿Por qué? Porque quien mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios y Él nos hace
se compunge, se entristece cuando nosotros los cometemos. La vida en Cristo es nueva. Ahora, la única forma, yo he pensado en esto, la única forma en que el pueblo de Israel reconozca el señorío de Jesucristo tiene que ser igual que todas las naciones, porque Dios es justo. Si ellos fueron designados como un pueblo especial del cual salió la palabra y salieron los profetas y se anunció al Señor Jesucristo, es más, de ese pueblo salió el Señor Jesucristo. Bueno, pero Dios tiene que ser justo con ellos como lo es con el resto de las naciones, de que tiene que ser por fe. Es decir, Dios pone la gracia porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la gracia de Dios está en todo lo que Dios hace a favor de que la persona entonces llegue el momento de tener que creer para que entonces sea partícipe de la justificación. Entonces venga el Espíritu Santo de Dios a morar en el hombre. Ese es el plan de Dios. Y esto tiene que ser igual para el pueblo de Israel. Porque se ve a todas luces, se ve claramente que ellos, digamos que es un tipo de enfermedad social en la que ellos se creen que no hay, que Dios trata con ellos nada más. Bueno, y Dios está tratando con ellos, pero también está tratando, en este tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, Dios está tratando con todo. Y siempre ha tratado con todo, solo que Dios escogió a una nación para que, una nación con un programa piloto para que apareciera el Señor Jesucristo, el que iba a salvar a todos los hombres. Pero todos los hombres tienen que creer, incluyendo al pueblo de Israel. Es por eso que dentro del misterio, hay un misterio del que escribe Pablo en el capítulo 11 de la carta a los romanos, donde el pueblo de Israel es restaurado. Pero ¿cuándo es restaurado? En medio de la tribulación, cuando ya la iglesia no esté. Porque, ¿qué efecto tendrá el rapto para Israel? ¿Qué efecto tendrá? Cuando ya la iglesia no esté, que ese es el plan de Dios, el rapto del que... ¿Cuántos están creyendo eso? Muchos creen que esto es fantasioso y hablan de eso y lo defienden a ultranza. Pero nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. El judaísmo no acepta que Dios se haya encarnado. No, no lo acepta. Eso es imposible. Claro, para el hombre es imposible entender cómo, pero Dios lo hizo. Para el judaísmo no cabe el Señor Jesucristo, que Dios se convirtió en un hombre y el hombre fuera a morir en una cruz para expiar los pecados de todos los hombres. No, eso no cabe en la mente del judaísmo. Pero nosotros sí lo recibimos, aun cuando sabemos que Dios utilizó ese pueblo. Parece que el cristianismo es más paciente. Es mucho más paciente. Y cuando lo explicamos en la paz que nos proporciona el Espíritu Santo de Dios, que proporciona precisamente eso, paz. Cuando usted ve a un judío, y yo los escucho, cuando están defendiendo, haciendo apología de su religión, ellos lo hacen con palabras, si es posible, muy duras, muy ofensivas, donde desacreditan y se burlan hasta de las posiciones que tiene el cristianismo. Unos más suaves dicen, bueno, el cristianismo es otra religión, nosotros tenemos esta. Estoy hablando precisamente del judaísmo porque de allí venimos nosotros. En el capítulo 5 y específico, y en el capítulo 6 de Hebreos, en el Nuevo Testamento, los rudimentos hablan es precisamente de lo que el pueblo de Israel practicó, haciendo sombra de la verdad que era Jesucristo.
Entonces el autor a los hebreos dice que nosotros tenemos que aprender rápidamente a pasar por alto estas cosas que son tan iniciales de los niños, que tenemos que ir a la perfección, porque la perfección se alcanza es en Cristo Jesús. Todo lo que practicó Israel fue sombra, y eso nos enseñó simbólicamente algunas cosas que iban a suceder. La esencia de eso está en el cristianismo, de la cruz, de lo que es Cristo y su obra maravillosa, de la cruz para acá. Existe la posibilidad del perfeccionamiento que va a terminar con la glorificación del ser por promesa de Dios a la iglesia. Todo israelita que ha creído en el Señor Jesucristo pasa a formar parte de la iglesia. Mientras tanto, ellos siguen estando bajo promesa porque Dios le hizo promesa a Abraham. Cuando un día no esté la iglesia, cuando un día suceda el rapto en el que usted y yo nos vamos, vivamos o seamos despertados para irnos con el Señor a celebrar las bodas del Cordero y el bemá de Cristo, entonces no les quedará otra cosa sino a los israelitas, es decir, tenían razón los evangélicos, tenía razón esa religión, esa otra religión, que nos tomó a nosotros como base y nosotros no quisimos entender, porque Dios es justo con todos los hombres, todos tenemos que creer. Pero hay promesas para ellos, pero tendrán que pasar lo que dice eh, Jeremías en el capítulo 30, versículo 7, donde habla del sufrimiento, donde habla en estos términos. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, si en el capítulo 31 de Jeremías explica cómo fue convidado el pueblo de Israel a participar del evangelio cuando llegara el momento, desde el capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. Y aquí ya lo estaba diciendo en el 37. Pero de ella, ¿cuál es ella? La angustia. El pueblo de Israel tendrá que ser librado de esa angustia, pero ¿en cuándo? Cuando esté sucediendo la 70ª semana de Daniel, es decir, en medio de la gran tribulación. Cuando ya sepan que no hay iglesia, que se fue, entonces le tocará al pueblo de Israel predicar el evangelio del reino. Bendito sea Dios. Para que se cumpla lo que está establecido en Mateo 24, versículo 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la era de los gentiles. Se acabará la era de los gentiles. Pero el gran testimonio lo tiene que dar el pueblo de Israel, predicando el evangelio que por siglos rechazaron. Por siglos lo rechazaron, pero ellos tendrán que dar testimonio de Jesucristo en el tiempo de la angustia de Jacob, de lo que aparece dentro de su profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Esto es maravilloso y nosotros debemos sentirnos felices, felices de formar parte de ese plan de Dios que por misericordia, extendió el hecho de que por una buena noticia donde se nos dice, entre otras cosas, que nuestros pecados serían perdonados y que por ser perdonados nuestros pecados nosotros tenemos acceso a su presencia para recibir directrices de trabajo, de ministerio, de servicio y hacer que otras personas sean salvas y podamos estar en la presencia del Señor para siempre, no por un ratico, para siempre. Es un gran privilegio, hermano, pero hay que creer. Todos tenemos que creer para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si usted, mi querido amigo, que está en la sintonía, que está frente a su dispositivo, no coincidencialmente, sino por providencia de Dios, repita conmigo esta oración. No está prefabricada, simplemente soy dirigido por el Espíritu Santo. Repita conmigo. Señor Jesús, yo entiendo que tú eres el Mesías ahora, o lo que está explicando la iglesia, yo lo recibo. Y entiendo que es el recurso de Dios, la justicia de Dios, para que todo el que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero tener esa vida eterna. Recíbeme, Señor. Dame de tu Santo Espíritu para formar parte de lo que es la iglesia, tu cuerpo. Amén. Si lo hiciste, mi querido amigo, ya eres parte de la familia de Dios. Ya estás listo para entrar en este entendimiento del plan maravilloso de Cristo, del Señor de la iglesia, en virtud del trabajo que hace el Señor en la iglesia por el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en ti y mora en mí. Y que nos sentimos gozosos de formar parte de ella. Esta es la razón por la que Vida TV trabaja a través de sus siervos y siervas en entregar vez tras vez programas que tengan que ver con explicaciones que nos ayuden a tomar las decisiones más importantes que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta. Nos detenemos en el comentario de este tema tan importante que es el gran testimonio que tendrá que dar Israel. Los que recibieron al Señor, Pablo fue de la iglesia, pero era judío. Y él les dice, les invito a leer Romanos en el capítulo 9, 10 y 11, donde se habla de esto. Israel tendrá que experimentar la restauración para reconocer y trabajar en función del que rechazaron durante cientos de años. Pero Dios es paciente y misericordioso y le place darnos a entender parte de su plan. Y en ese sentido nosotros somos bendecidos. Le damos fin al tiempo. Que el Señor me los bendiga en su